Bueno, esta mañana, gracias a Dios, después de más de un mes de estar ahí escuchando la palabra junto con ustedes, vamos a ver un tema y me voy a ir un poquito rápido. ¿Cuánto me queda? Exactamente dígame cuánto me queda. Allá los que toman tiempo, ¿cuánto tengo? Gracias por los 40 minutos. Ok, porque ahí los otros días se los cobran a los muchachos, ¿eh? Ok, bueno, fíjese, porque yo creo que la enseñanza es muy importante en la iglesia. La adoración es importante, pero también la enseñanza. Entonces tiene que haber un balance para poder ser edificados. Y cuando yo estoy preparando la enseñanza, siempre estoy pensando cómo construir ladrillos en la vida de las personas, que les anime y que les pueda ser útil para seguir edificando sus vidas. Y en este tiempo, mirando pues la situación de la iglesia en forma general y muy particularmente la iglesia de nosotros, a donde Dios nos quiere llevar, veo que hay una situación que nos enfrentamos todos nosotros, ¿sí? Todos los días, y es la manera en que hemos sido formados. Fuimos formados por las circunstancias, por una cultura que pensamos que a nuestros padres o ellos pensaron que nos iba a funcionar. Pero resulta que esa cultura o esa formación que nos dieron, pues en términos generales en algunos le funcionó hasta cierto punto, pero en otros no, ¿sí? Porque ellos a su vez recibieron una instrucción, una formación de los abuelos, de nosotros, que tampoco les funcionó. Y si vemos más atrás, nos damos cuenta que esto ha sido algo que no ha funcionado del todo en una sociedad que cada vez se está corrompiendo, ¿sí? Que se está corrompiendo por la ausencia de valores, de principios cristianos. Ya no digamos de morales, sino principios cristianos. Si los principios morales están por los suelos, los principios cristianos no existen en la sociedad, no quieren tener a la sociedad. Hoy vemos, por ejemplo, he visto un pequeño resumen algunas veces de lo que son los Juegos Olímpicos y vemos que sacan la bandera gay, sacan el arco iris y nadie dice nada. Pero si alguien se pone un mensaje cristiano, una banda cristiana, una gorra cristiana, el mundo pega de gritos. Y eso me hace pensar mucho a mí, que entonces ¿a dónde vamos? Pero más concretamente, vamos a aterrizarlo aquí, porque tengo un reto y un desafío, que cada persona que viene a este lugar, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos que cambiar el chip en el cual hemos sido formados. Analice su vida un poquito rápidamente ahí donde tú estás sentado. Piénsase a sí mismo, hasta en estos minutos una autoevaluación y di: a ver, lo que yo he recibido, lo que yo he hecho, de verdad es la persona que yo he querido ser desde que nací hasta donde yo estoy. Hasta nací, crecí, tuve razón de la vida. Y bueno, sigue creciendo, y lo que me formó, lo que en un momento dado recibí, de verdad me ha hecho la persona que yo quiero ser. Y si vamos más allá, realmente soy la persona que Dios quiere que yo sea. Y tendríamos que pararnos y ver que de alguna forma las cosas no han estado muy bien. Entonces yo quiero hablarles esta mañana acerca de cambiar este chip, ¿verdad? Que quiero hablar la importancia de la educación. Y no solamente me voy a referir a la educación secular. Ya ha hablado mi hija la semana pasada en referente a esto, pero vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? Cómo tenemos que ser educados. Por eso hoy le puse el tema: la importancia de la enseñanza, ¿sí? Vamos a ver qué proporciona, qué nos da, qué origina la enseñanza, porque muchos de nosotros como cristianos no tenemos estos hábitos. Y entonces tenemos malos hábitos, malas costumbres, malas adicciones, malos vicios que nos van generando un problema en nuestro crecimiento. Y lo peor, que crecemos y luego decimos: yo quiero tener una familia, y nos casamos y la formamos, pero resulta que hay una multiplicación, ¿sí? Se vuelve a duplicar o se vuelve a establecer esos patrones que nosotros no queríamos en nuestros hijos. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué generamos hijos inseguros?
¿Por qué generamos hijos con problemas de personalidad? Hijos que no se quieren integrar a la iglesia y tienen pretextos. Cuando yo escucho jóvenes o personas, no, es que yo no me quiero integrar a la iglesia, yo siempre estoy tratando de ver atrás, en esos momentos, no la persona, la raíz por la cual esas personas no se quieren integrar, no quieren ser uno, porque Dios no nos hizo así. Amén. Dios no nos hizo así. La Biblia habla en los evangelios y habla en las cartas del apóstol Pablo y dice: no dejen de congregarse, busquen el bien entre ustedes, ¿verdad? Mayormente entre la familia del Señor, el cuerpo de Cristo. Habla de que somos el edificio, colaboradores de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Habla de siempre tener una actitud pues de servicio unos con otros. Entonces, mire, vamos a hablar este tema esta mañana acerca si la enseñanza en la educación, cómo la enseñanza tiene que educar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Tenemos que luchar contra ese chip que está ahí por años, que se arraigó, que se metió, que nos lo enseñaron, que lo mamamos, que lo adquirimos, que lo hicimos parte de nuestra vida. Y cuando venimos a Jesús, Él quiere romper todo esto. Yo entiendo y yo no estoy muy de acuerdo en los temperamentos que marca la psicología, que están los melancólicos, los flemáticos, los sanguíneos y los coléricos. Sí, yo veo que cada temperamento Dios lo tiene que cambiar y lo cambia para bien de nuestras vidas. Si eres explosivo, si eres iracundo, Dios quiere cambiar eso. Si eres melancólico y te deprimes y te vas allá y te aíslas y no te gustan las relaciones y no quieres ser partícipe, Dios quiere cambiar eso, porque el ADN de Dios es que haya relación. Por eso usa la analogía del cuerpo, ¿verdad? Como el dedo necesita de la uña y la mano necesita de los dedos y los hombros necesitan de la mano y las manos necesitan de los pies, porque nos necesitamos. Entonces tenemos que confiar que Dios tiene que trabajar en nuestras vidas. Vamos a ver entonces esta mañana acerca de la educación. Mire, yo busqué una definición, creo que ahí se la van a estar pasando, ¿sí? Ahí vamos a ver. Fíjese bien, para entenderlo, la educación es el conjunto de conocimientos que se transmiten a una persona. ¿Ok? ¿Sí está? Ok. Es el conjunto de conocimientos que se transmiten a una persona. Fíjese bien, estos conocimientos van a determinar tu formación en todas las áreas de tu vida. Esto es educación, ¿ok? Es el conjunto, son los principios que tú, ¿verdad?, adquieres, que alguien te transmite y que la finalidad es que te formen. Acuérdense lo que dice Jesús en Mateo 28, 18 al 20. Id y hacer discípulos a todas las naciones, enséñenles lo que ustedes recibieron. Es decir, vayan a la gente y edúquenla de una manera diferente. Rompan el chip que han adquirido por años, ese chip que los ha mantenido en la pobreza, en la miseria, que los ha mantenido en la depresión, en la angustia, en la soledad, en la melancolía, en la ira, en la cólera, etcétera, etcétera. Vayan y enseñen a mi gente estas cosas, ¿ok? En otras palabras, escuchen esto: lo que yo adquiera y lo que yo aprenda, ¿sí? Lo que yo adquiera y yo aprenda, eso va a determinar la clase de persona que soy, ¿sí? La clase de persona que soy. Lo que yo adquiera, lo que yo determine en mi corazón, lo que yo quiera aprender, va a determinar la clase de persona que soy o la clase de persona que quiero ser. ¿Sí? Amén. Ok. En otras palabras, lo que yo aprenda, lo que yo reciba con un corazón abierto, va a determinar mi proceso de formación. Amén, iglesia. Fíjense, lo que yo adquiera, lo que yo le permita al corazón, al Espíritu Santo, en este caso hablando de una educación cristiana, va a determinar, ¿sí?, mi proceso de formación.
Porque Jesús dijo, ¿verdad? Que en Filipenses capítulo 1, creo que es el versículo 6, que lo que comenzó Jesús en nosotros, ¿qué va a hacer? Lo va a ¿qué? A terminar, ¿sí? Lo va a terminar. Entonces, esto habla de educación. Nuestra vida, ¿no? Nuestra vida siempre va a estar influenciadas para aprender siempre de los demás, desde que nacemos hasta que morimos. En el hogar, sí, nuestros padres, nuestros hermanos tienen una parte importante. En la escuela, por nuestros maestros y amigos. En el trabajo, por nuestros compañeros. Aprendemos cosas buenas o aprendemos cosas malas. En el trabajo, por nuestros compañeros. En la iglesia, por nuestros líderes, por nuestros hermanos en la fe. Nos marcan o dejan un problema en nuestros corazones, en nuestro entorno, por la vida de otros. Cuando escuchamos, por ejemplo, de un deportista, de alguien, de un escritor, de un poeta, que escuchamos algo, marcó nuestras vidas. Bueno, en esta etapa de nuestra vida, desde que nacemos, así lo veo yo, hasta que morimos, escúcheme, sí, recibimos instrucciones y muchas de ellas son correctas. Nuestros padres, creo que nadie, cuando nacimos, dijo: voy a formar a Carlos, voy a formar a Mayra, voy a formar a Arkelia o a Emanuel para hacerlos de ellos los hombres más perversos de la sociedad. No, sí. Y en su forma y en su manera nos dieron una instrucción y nos enseñaron ciertos valores, lo que es no robar, lo que es no matar. Pero los principios que iban a transformar nuestra vida fueron establecidos de una manera incorrecta, porque no sabían, porque no conocían, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en muchos de los casos, esas instrucciones que nos dieron fueron equivocadas, que afectaron lastimosamente nuestras vidas para siempre. Un ejemplo: tu padre, o en mi caso, mi padre decía: no tomes alcohol, porque el alcohol te va a destruir. Pero ¿cómo me estaba enseñando él? Si con su propia vida él era un alcohólico, ¿sí? Entonces yo estaba recibiendo, por un lado, una instrucción correcta, pero que luego se convirtió en una instrucción que no me funcionó, porque yo veía que a él no le estaba funcionando. Y posteriormente yo caí en ese problema y lastimosamente afectó mi vida. ¿Ok? Entonces, esto no es más que la ausencia de Dios. Crecemos, aquí estamos, unos adolescentes en este grupo, otros adultos, otros más adultos y otros un poquito más adultos y otros casi adultos, ¿verdad? Sí, ya casi somos de la tercera o cuarta edad, yo les llamo así. Crecemos y un día tenemos que hacer, fíjese bien, la siguiente pregunta. Ya llegaste aquí, ok, recibes a Jesús, tienes a Cristo y haces esta pregunta: ¿qué clase de persona quiero ser ahora? ¿Estoy contento con la vida que tengo? ¿A dónde quiero ir? Y es muy probable que cuando hacemos un autoexamen o una valoración de nuestras vidas, tengamos que entonces en ese momento parar y decir: ah, caray, creo que lo que recibí no fue correcto. Y padre, no se ofenda, si le toca en esta mañana alguno de los puntos, ¿verdad? Porque usted hizo lo mejor posible. Usted hizo y quiso que sus hijos fueran gente de bien. Y pensamos que, bueno, mandarlos a la escuela, darles una carrera, darles una buena casa, enseñarles una vida moral, es suficiente. Pero no es suficiente, porque si la vida fuera moral, pues entonces todos nos enfocaríamos en alcanzar la moral. Si la vida consistiera en tener casa para formar buenos hijos, buenas personas o buenos padres, bueno, pues todos hay que esforzarnos en tener una buena casa o un buen carro o una buena cuenta en el banco, ¿sí? Pues no, pues resulta que eso no es la parte de todo el proceso de la vida, sino que necesitamos entender que Dios tiene que ver en este punto nuestras vidas. Hacemos un autoexamen, una valoración de nosotros mismos, y entonces nos damos cuenta que las cosas que no están funcionando en mi vida necesitan ser reconstruidas de la forma en que hemos sido formados. Aún espiritualmente hay gente que ha llegado a nuestra iglesia, ¿verdad? Y que necesitamos ver sus vidas, porque
desafortunadamente han sido mal formados en la enseñanza, en la instrucción, y están atorados. ¿Y por qué no prospero? ¿Por qué no salgo de esta situación? Porque la formación que tú recibiste no es de acuerdo a la formación de la palabra de Dios, a la enseñanza, a la instrucción que Dios nos da, ¿sí? Entonces tenemos que hacer una reconstrucción. Porque, escucha, a ver, ¿están de acuerdo con esto? Porque aprendimos malos hábitos, ¿o no? Malos hábitos que nos destruyen, las pequeñas zorras. Malos hábitos en la alimentación, ¿sí o no? A veces yo quisiera hablar con personas de estas cosas, pero yo sé que luego me genera un problema. Porque la gente se ofende cuando le digo: es que estás sufriendo de enfermedades porque tienes malos hábitos alimenticios. ¿Por qué tienes problemas de diabetes? ¿Por qué tienes problemas de hipertensión? ¿Por qué tienes problemas, verdad, estomacales, gastritis, esofagitis, meditis y toda la aguditis de tu vida? Porque tienes malos hábitos alimenticios. Tenemos malos hábitos para dormir. No tenemos un horario para dormir. Perdón. Y hablando de malos hábitos, estoy luchando con un reflujo terrible. Y me estoy cuidando, pero esta situación no me ha dejado. Tengo como más de 2 meses con esta situación que me genera que la garganta se me cierre. Entonces estoy tratando de mejorar estos hábitos. Tenemos malas costumbres, ¿sí o no? Tenemos malas costumbres que van afectando nuestra vida, nuestra formación. Tenemos mal comportamiento, ¿sí? Mal comportamiento, tenemos un mal carácter. Y no me puede decir: no, es que no tengo ese problema. Todos aquí tenemos en un momento determinado y mostramos el Hulk que está dentro de nosotros, ¿sí? El Hulk sale, brota en una situación, ¿sí? Tenemos una mala conducta. ¿Por qué? Porque hemos sido mal enseñados en la palabra, ¿sí? Tomamos modelos que no son una bendición para nuestras vidas. Ya les dije, con todo el respeto, nuestros padres son nuestro ejemplo a seguir sus vidas, ¿sí? Pero están limitados porque muchos de ellos tampoco tuvieron a Jesús en sus vidas. Entonces, ¿cuál era el modelo? El patrón que nos enseñaron los abuelos. Y los abuelos eran duros. Yo recuerdo, por ejemplo, mi papá nunca me pegó, casi nunca, fue muy raro. Era muy raro, pero cuando él me golpeaba o me iba a disciplinar, me aventaba la horma del zapato, que era de madera o a veces de fierro, o me aventaba la chaira con que afilaba los cuchillos, o me aventaba los cuchillos y a correrle, ¿sí? Sin embargo, mi mamá, esa me disciplinaba todos los días y tenía una soga mojada, nueva, y pum, pum, te pegaba. Y si llorabas, más, y si no llorabas, no te dolía. Entonces era más, de todas formas, y entonces era su forma de corregirme, pero nunca se sentaban a explicarme y a decirme. Y a veces mi mamá me decía, esta era su forma, me decía: mira, todo lo que hago es porque te quiero y no quiero que te pierdas. Pero no me daba una explicación, no había una formación. Mira, por esto, yo pasé por aquello y no quiero que te des de golpes en la pared. Vas apuntando hacia donde yo me golpeaba y no había esa formación. Entonces, esto origina que posteriormente tengamos nosotros una mala conducta. Estoy estrenando esta cosa y se me apaga. Téngame paciencia, ¿sí? Ok, entonces nos dimos cuenta que la enseñanza que recibimos en la vida, no toda esa enseñanza nos ayudó a ser las personas que anhelamos ser. ¿Cuál es la meta de tu vida y la mía? ¿Cuál es? ¿No dice la Biblia ser como Cristo? Amén, iglesia. Ser como Cristo. Y miren, cada uno de nosotros, por ejemplo, un día fuimos hijos, hoy somos padres y mañana somos abuelos. Nuestros padres experimentaron con nosotros como chivitos expiatorios, como conejillos de India. En muchos casos esos muchachos se echaron a perder
porque no les funcionó, porque tuvieron un padre tirano, una madre posesiva, se ejerció en la casa un matriarcado o un excesivo patriarcado, y este fue el modelo que recibimos, y entonces estamos bombardeados aquí en nuestro chilo, agarramos y decimos: este es nuestro estilo de vida. Y entonces nos casamos y lo llevamos, y lo que creen que pasa cuando tenemos hijos, se vuelve a reproducir, y entonces tenemos que volvernos a reconstruir. Yo tuve que hacer una reconstrucción de todas las cosas que me lastimaron y me dañaron. Dijeron: Señor, hace años, antes de casarme, sí, un día doblando mi rodilla, en mi casa imperaban muchas cosas negativas, malas: alcohol, drogas, inmoralidad sexual, placer, malas palabras, groserías. Todo esto era parte de la educación que yo recibí. Y cuando veo a Jesús y digo: Señor, yo no quiero más esto, ayúdame cómo hacerlo, cómo combatirlo, cómo quitar estas cosas de mi vida. Un día yo me voy a casar y yo no quiero esta familia, yo no quiero este modelo. Fórmame, cambia el chip, ¿verdad? Donde tanta inseguridad, tantos prejuicios, sí, tanto coraje, tanta ira, tanto celo, tanta explosividad que había en mi vida. Cámbiala, no me hace feliz. Tuve que hacer una reconstrucción de mi vida. Sí, bueno, fíjese bien, si no logramos zafarnos de esta mala formación, hijos, padres, sí, abuelos, niños, nos va a llevar a la decepción y a la frustración. Porque vamos a estar atorados aún como cristianos. Vamos a estar atoradas. ¿Por qué no puedo salir de esta situación? ¿Por qué no puedo salir? ¿Por qué sigo arrastrando los mismos vicios? ¿Por qué me parezco tanto a mi mamá en las cosas que yo odiaba? Sí, ¿por qué me parezco tanto a mi papá en aquellas cosas que yo no quería aceptar de él? Porque fuiste formado de esa manera, y hay que romper con ese chip que está en tu mente, que está en tu corazón. En México hay una cultura de deshonra, ya les platiqué. En México es una falta de compromiso en nosotros. Faltamos a nuestra palabra, a nuestro compromiso. Le digo a Vicky, nos vemos a las 5 de la tarde, pero en mi chip estoy pensando dos cosas: no voy a ir, pero le digo que sí, y le voy a decir una justificación, o simplemente voy a llegar a las 5:30. Esta es la forma en como nosotros hemos formado. Dios quiere cambiar estas malas costumbres, malos hábitos en nuestras vidas que destruyen nuestra espiritualidad. ¿Entiende? Ok, entonces, fíjense bien. Si estas cosas no permitimos al Espíritu de Dios que nos forme, nos van a atorar en un pozo X, llámelo como usted quiera, en un momento de la vida, y no vamos a lograr avanzar y que se cumpla el propósito de Filipenses 1:6. Lo que comencé en ti lo tengo que terminar, ¿sí? Vamos a ver rápidamente una escritura, Esther capítulo 2, 19 al 20. Fíjese bien, en la historia de la reina Esther, dice así: Mardoqueo, ¿sí?, había hecho un trabajo excelente en la vida de Esther. Déjame ver, pensé que lo había anotado la cita, pero no la tengo. Déjeme leérselo. Versículo 19 y 20, por favor. Dice así: y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. Noten esto, por favor. Porque Esther, ¿qué hacía? Léamelo. Porque Esther, ¿qué hacía? Versículo 20, 2:20 de Esther. ¿Qué les dije? Ok, 2:20. ¿Qué hacía Esther? No, esto hacía lo que, vamos a leer otra vez. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo,
No le había dicho el rey de dónde era Esther. ¿Sí? Porque Esther hacía lo que Mardoqueo cuando porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Noten esto es importante. Mardoqueo había hecho un trabajo excelente en la vida de la reina Esther. La había educado en la más hermosa de las formaciones de los seres humanos, en el carácter de Dios. En la más hermosa de las formaciones, en el carácter de Dios. Y entonces Esther aprendió a hacer las cosas que le decía Mardoqueo, porque Mardoqueo la educaba, la instruía, la formaba. ¿Sí? Y padres, tenemos un desafío muy grande. Esposos, esposas, tenemos un desafío muy grande. Esther hacía las cosas siempre de la manera como fue enseñada por Mardoqueo. Ella no salía con una cosa diferente. Ella hacía las cosas como Mardoqueo, su primo, le enseñaba. Él educó para enfrentar de una manera diferente ante los problemas que se iban a presentar. Estamos la próxima semana. Sí, voy a presentarles un video donde el coro de San Francisco Gay, sí, hizo una canción en donde yo se las mandé al grupo y yo no recibí una amén, una manita, nada. Me preocupó porque no tuve una respuesta de la gente. No sé si captaron que esta gente en su coro decía: vamos por tus hijos, vamos a alcanzar a tus hijos. Tú te vas a dar cuenta, cuando menos los pienses, tus hijos van a estar en los lugares que nunca quisiste que estuvieran. Van a vestir de la manera que nunca quisiste. Vamos a ir por ellos. Los vamos a meter a ver los programas que queremos. Vamos a meter para que escuchen lo que nosotros queremos que escuchen. Los vamos a formar y van a ser como nosotros. Sí. Y yo dentro de mí le dije a mi esposa: eso no es cierto, es una mentira. Es el diablo que quiere atemorizarnos. Porque si nuestros hijos, nuestras vidas, sí, están bien formadas, nuestros hijos van a salir adelante. Nuestros hijos no van a ser atrapados por esta clase de personas, porque Dios está con nosotros y las fuerzas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Amén. Entonces Esther hacía lo que Mardoqueo le decía que hiciera. Aquí hay un principio increíble que tenemos que aprender de Esther. Ella logró hacer las cosas que le fueron asignadas porque había sido enseñada de la manera más excelente para hacerlo. Ahí le va. Padres, nosotros queremos tener hijos excelentes, pero sin enseñanza. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? No, estamos viendo que el mundo se nos viene encima y no hay enseñanza en tu vida. Dependen de la enseñanza aquí solamente, de lo que se da los domingos o los jueves. Tú tienes que tener la responsabilidad de decir: tengo que educar a mis hijos. No podemos meterlos en una burbuja. Van a ir a la prepa, van a ir a la secundaria, se van a encontrar con toda clase de maestros, ateos, homosexuales, lesbianas, y van a tratar de poner su ideología, sus ideas, y tú en casa no estás haciendo el trabajo de discipulado, de formar carácter en tu vista, y quieres tener hijos excelentes, hijos que te obedezcan, hijos que digan: sí mamá, sí papá. Pero ¿cómo es posible si no hay enseñanza? Queremos tener excelentes matrimonios sin enseñanza. Queremos que mi matrimonio funcione, que sea perfecto, excelente, que podamos brincar los obstáculos, pero no hay enseñanza. Queremos tener excelentes hogares, pero no hay enseñanza. Queremos tener padres llenos de amor, pero no hay enseñanza en sus vidas, porque los padres no estudian la palabra. Queremos tener grandes congregaciones, excelentes congregaciones, pero no hay enseñanza. Queremos tener pastores llenos del Espíritu Santo, pero estos pastores no tienen enseñanza. No es posible. No funciona. Sí, esta formación tiene que ser rota. Es que yo dependo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo me va a guiar. No, señores, por eso es que en lo muy personal, yo amo la enseñanza, amo la palabra, hablo la Biblia. Estoy a punto de terminar este mes, sí, 10 veces o 11 veces de leer toda la Biblia en un año.
porque eso forma mi vida y forma y me da herramientas para levantar a mi familia, a la congregación y decirle: necesitamos cambiar el chip que está ahí formado, que se metió y que está arraigado, pero Dios quiere romperlo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Ya voy a terminar. No es posible, porque si queremos ser educados para ser transformados, necesitamos recibir la enseñanza del Maestro para desarrollar carácter en todas las diferentes o los diferentes roles que desarrollamos en nuestra vida. Gálatas 4:19 me encanta, es mi verso favorito de la Biblia, me lo sé de memoria. Ahí le va, sí. Hijitos míos, dice Pablo, por quien vuelvo. No dice porque como que se asemeja el dolor de parto a lo que yo siento por ustedes. No dice porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pero me gusta también la Nueva Traducción Viviente. Mire con qué cariño Pablo dice, ¿verdad? Oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolor de parto por ustedes, y seguirán estos dolores hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas, ¿verdad? Este verso nos habla de enseñanza, carácter cristiano, fruto del Espíritu, perseverancia, crecimiento, transformación, llegar a la meta. Esto no se logra si no hay enseñanza que nos eduque para hacer lo que Dios le agrada y que establezca una firme convicción en nosotros para ser cambiados a su imagen y semejanza. Sí, termino con esto. Aleluya. La educación cristiana, fíjese bien, o la educación en general, la educación es cambio total, es cambio. Tengo que cambiar hábitos, costumbres, prejuicios, modelos negativos. La educación es cultura, sí, conocimiento adquirido para desarrollar tus facultades. ¿Saben por qué muchos de ustedes no pueden desarrollar todo este potencial? Porque le han creído a la formación anterior que recibieron. Yo no puedo, si tengo miedo, no al compromiso. He sido un hombre que me comprometo pero que no cumplo, o una persona. Cuando cambiemos este chip, cuando digamos sí, ahí estoy, pastor, ayúdenos, enséñenos cómo ser ese hombre, esa mujer que Dios quiere que desarrolle. Como tú nací con un montón de prejuicios, de miedos. Agarraba el teléfono y me tenía miedo. Me decía el pastor, háblale a tal familia, y agarraba el teléfono y estaba temblando porque nunca en mi vida había agarrado un teléfono. Y cómo hablaba con la gente, siempre me aislaba. Si en el ámbito de la violencia, ahí me podía mover, pero en el ámbito del afecto era negativo. Tuve que romper con todo esto porque esto no me hacía feliz, ¿sí? Entonces tengo que cambiar el hábito por cultura, ¿sí? Y como viene esa cultura, escúchelo, por lectura, estudio, por trabajo, ¿sí? Cultura es progreso, es establecer la mejora de la condición humana. Cultura es progreso, ¿sí? Cultura es transformación, hacer cambios radicales si son necesarios. Ejemplo del gusano, aquí había puesto el ejemplo de la mariposa, el proceso de transformación de la metamorfosis, ¿sí? De un huevo a una larva, a una oruga, y luego se hace ese capullo, y luego se convierte en una hermosa mariposa. En algunos lugares estaba estudiando que dependiendo del ambiente, ¿verdad? Esa mariposa, para lograr llegar a ese punto, a veces en los lugares fríos tarda hasta 2 años metida en ese capullo, pero viene la transformación y vuela. Cuando Dios nos educa, nos enseña, va a tardar quizá un tiempo, lo que tú le pongas tu corazón, pero luego, ¿verdad? Dios te va a sacar para que vueles y te conviertas en una hermosa mariposa, usando la analogía solamente, ¿sí? Amén. El cambio es disciplina, reglas, normas en tu vida que te conducen a obtener resultados basados en el orden y en la constancia.
Sí, educación es liderazgo, influencia sobre los demás. Muchas gentes me influenciaron en una manera negativa. Mis primos, sí, a los 15 años me llevaron a un antro para tener una relación sexual con una prostituta. Es la manera en cómo yo iba a festar mis 15 años. Gracias a Dios que no se logró eso, pero fue una influencia que me marcó. Sí, pero hoy en Jesús, educación cristiana es influencia sobre los demás. Amén. Y por último, educación es amor. Todo lo que hagamos será un servicio para bendecir a los demás. Quiero orar por ustedes. Póngase de pie, por favor. Sí, que Dios pueda cambiar nuestro chip. Cuando queremos de verdad cambiar nuestro chip, queremos trabajar con ustedes. Denos esta oportunidad. Lalo y Elizabeth, levanta tu mano, Lalo, Elizabeth. Ellos van a casarse en 2 semanas. Sí, han estado viniendo por más de, no sé, Lalo tendrás que 2-3 años aquí con nosotros. 4 años. Elizabeth un poquito antes de la pandemia, 2 años ya. Sí, y van a formar un hogar. Y queremos que lo formen en el carácter de Dios, Lalo, Elizabeth, ¿verdad? Y cada uno de ustedes, padres, si es tiempo de cambiar, pues tienes que cambiar. Yo recuerdo que fui con mi papá y mi mamá en un momento dado, ya formado, tuve que ir a pedirles perdón porque había adquirido cosas que habían lastimado nuestra relación, porque quería cambiar el corazón de Dios. Y no decir, ¿saben cómo decía mi madre a veces? Me decía, no quiero, oye mamá, ¿me dejas ir a este lugar? No. A veces les pasó esto. ¿Pero por qué? Que no. ¿Pero por qué no? ¿Quieres que te diga por qué no? Porque soy tu madre. ¿Alguno de ustedes recibió esta educación? Y nunca funcionó. Por lo menos yo no la apliqué en mi casa. Yo tuve que darles explicaciones a mis hijos por qué no tienen que ir a esos lugares. Y luego decirles, ok, ya te la di, habla con Dios y haz lo que Dios te diga. Si tú quieres ir a ese lugar, yo te voy a llevar, pero el Espíritu Santo te tiene que hablar. Sí. ¿Cuánto necesitamos cambiar? Yo les quiero pedir que levanten su mano al Señor. Vamos todos aquí. Dios, esta mañana necesitamos ser educados de nueva forma. Traemos tantos malos hábitos, conductas, costumbres. Pensamos que eran buenas porque así fuimos educados. Pero cuando llegamos a Cristo nos dimos cuenta que no era el formato que teníamos que seguir. Algunas cosas fueron buenas, pero las fundamentales, las principales, las que iban a alimentar nuestra vida, el resto de nuestro caminar, Señor, en esta vida, Señor, no fueron correctas. No queremos enjuiciar ni echar la culpa a nadie. Yo lo decidí, Señor. Padre, las costumbres, los hábitos, la influencia, las circunstancias y aún el mismo diablo y aún mi propia carnalidad me formaron así. Yo quiero salir de este hoyo. Díselo con tus palabras ahí. Yo quiero salir de esta situación. Quiero servirte, pero me cuesta un trabajo enorme, Señor. Quiero ser sociable y no sé ni cómo. Quiero ser libre de mis miedos y temores, pero este chip que está aquí, que se clavó, me lo impide. Por favor, Espíritu Santo, edúcame. Edúcame, Señor. Quiero ser ese hombre y esa mujer que tú quieres. Esta mañana he aprendido que necesito ser formado en ti, como lo fue la reina Esther, que hacía lo que Mardoqueo le había enseñado. Y Mardoqueo representaba tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Terminamos. ¿Alguna vez usted ha echado una mentira blanca? Honestamente, si usted me pregunta, yo le diría que sí, para salir de una situación. ¿Y se ha sentido mal? ¿De veras has sentido mal al punto de decir, necesito hablar con Dios? Si te has sentido mal, te felicito porque Dios quiere trabajar. Pero la mayoría de los casos no es así.
pensamos que no es importante. ¿Sabe por qué? Porque lo aprendimos así. Pero delante de Dios dice: no, no es así. Yo no te formé así. Necesitas educar tu mente. Amén. Amén, iglesia. Hay un amigo mío esta mañana que está sufriendo mucho, un pastor. Su esposa está en el hospital, muy grave. Casi fuimos del mismo periodo de formación, hace más de 40 años. Y anoche que me hablaron que su esposo está en el hospital, fue un golpe muy fuerte. Yo quisiera que oráramos por él ahorita. Sí, no sé qué va a pasar con su vida, pero les pido que se lleven esta petición en sus corazones. Él se llama Daniel y su esposa se llama Georgina. Sí, Padre, en esta mañana oramos por Georgina, ahí donde está, en este hospital, que está peleando por su vida. Pedimos que hagas un milagro como lo has hecho en muchos, Señor, enfermos. Amado Dios, no entendemos por qué estas cosas, no entendemos, Señor. Pero amado, te pedimos que tú les bendigas y este momento vayas y consueles a su esposo y traigas un milagro en su esposa de sanidad. Reprendemos este espíritu de muerte y de enfermedad sobre sus vidas, Señor, y ayúdales, Padre mío. Gracias te damos por ello, en tu precioso nombre, Jesús. Amén.